Hola, para continuar con el ciclo de primavera vamos a hablar hoy de dos tradiciones que se celebraban en Villaviciosa, hoy lamentablemente desaparecidas. Una era la fiesta del árbol y el Día de les Mayuques, que se celebraba el 1 de mayo. Esta última de gran antigüedad y donde subyace el rito del árbol. Para mejor entender de dónde provienen la mayoría de estos ritos de la naturaleza, el rito del árbol, tendríamos que remontarnos a las religiones precristianas y al pensamiento del hombre antiguo. Para el hombre antiguo, el mundo está animado. Cree que los árboles tienen alma igual que la suya y los trata, por tanto, como iguales. Los árboles, por tanto, tienen su propio espíritu que habita en ellos. Los hombres antiguos, cuando tenían que cortar, que talar un árbol, primero le pedían perdón. Y cuando lo bastían, cuando se tiraba, cuando caía el árbol, el ruido que producía decían que era un grito, un lamento del árbol al caer, al morir. Es más, en algunos lugares, con el hacha con que cortaban el árbol, después que cortaban la cabeza de un animal pequeño, de una gallina o un conejo, en señal de sacrificio y desagravio para evitar algún daño que pudiera ocasionar el espíritu del árbol. Los árboles con alma tenían virtudes como la de atraer la lluvia, hacer que se hiciera buen tiempo, proteger los ganados, las cosechas, fertilizar las mujeres y motivar los partos fáciles. Los campesinos todavía hoy día, con el agua bendita, con la rama que se bendice el Domingo de Ramos y el agua bendita del Sábado de Resurrección, todavía la plantan en sus fincas y las asperjan con una salmodia que dice fora sapos, fora ratos, fora toda comezón, que aquí está el agua bendita y el ramo de la pasión. Estos ramos también se conservan en las casas como protección de enfermedades y de tormentas. En una tormenta, quemar una hoja de lloreu, del laurel bendito el Domingo de Ramos, aleja la tormenta y protege la casa. Cuando se llega a considerar el árbol no tanto como el cuerpo del espíritu arbóreo, sino simplemente como su morada, una morada de la que puede prescindir si gusta, el hombre antiguo hace un avance importante en el pensamiento religioso. El animismo va cambiando hacia el politeísmo. En vez de ser un ser vivo, el hombre ya ve al árbol como una masa inerte en la que puede habitar el espíritu durante poco o mucho tiempo. Ese espíritu es un espíritu que goza de ciertos privilegios, de ciertos derechos de uso o posesión del árbol y del bosque donde habita, pasando de ser el alma de un árbol a el dios del bosque, el dios del árbol o del bosque donde habita. Y le da forma humana, lo reviste de forma humana. Cuando se cosechaba trigo y escanda, las últimas espigas de la siega, de la mesoria, se ataban y se llevaban a casa, se colgaban y allí se tenían todo el año como símbolo de protección. Igualmente se hacía con el ramo del último árbol que se cortaba cuando se cortaba un monte. Todavía esa tradición de poner el ramo viene precisamente de ahí, ese último ramo que quedaba del último árbol del monte que se llevaba hacia casa. Se entendía que el espíritu del bosque, del monte, y el espíritu que habitaba
en el trigal. A medida que se iba cortando, se iba recogiendo, se iba arrinconando y quedaba siempre en esas últimas espigas o en ese último ramo del último árbol que se cortaba. Ese ramo donde permanecía el espíritu del bosque y del trigo se llevaba hacia casa y se mantenía allí como espíritu protector. Vestigios de este culto al árbol todavía queda en los ramos que se ofrecen en las fiestas, en las cucañas, en muchas regiones, en los mayos ahora en el mes de mayo, y en todas aquellas representaciones que hacen, por ejemplo, en los ritos y creencias de conjuros medicinales hechos con flores, con hojas de ramas de los árboles, sanamientos, etc. En los ramos que se ponían a les moces en la puerta de los balcones, en el día de la fiesta o sin ser fiesta, simplemente por una manifestación de cariño o queriéndole decir algo, porque todos estos ramos tenían un significado, que algún día hablaremos de ellos. El mismo himno de Asturias lo recoge en una parte de la copla: tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y ponéisla a mi morena esta noche en el balcón. O dársela a mi morena que la ponga en el balcón, dice en otros versos con menos sentido, pero más populares. En Villaviciosa se conmemoraba la fiesta del árbol. La fiesta del árbol era una fiesta que inicialmente se celebró esporádicamente prácticamente por toda España, y por la conveniencia de repoblar todos aquellos sitios que habían sido deforestados en los siglos anteriores como consecuencia de aprovechamiento de los grandes árboles para los barcos de la Marina Real. Esta fiesta se institucionaliza en España en 1910 y se declara obligatoria la celebración anual en todos los ayuntamientos, con la imposición de plantar cada municipio como mínimo 100 árboles. En Villaviciosa se festejó hasta 1936, cada vez en una parroquia distinta, en donde iban los niños de la escuela, con la asistencia de autoridades municipales y eclesiásticas, y donde los niños, dirigidos por sus maestros, después de la bendición y la plantación de los árboles, leían composiciones poéticas y literarias dedicadas al árbol. El acto se celebraba con los signos del árbol y de la bandera, que desconocemos, y se efectuaba una comida en el campo donde habían sido plantados. De todas estas manifestaciones del Día del Árbol se recogen en la prensa de principios del siglo pasado, todavía hay muchísimos artículos referentes a ellas. Y vamos a hablar después, ahora a continuación, del Día de les Mayuques.